El término cultura se refiere a los patrones de pensamiento, sentimiento y conducta de los seres humanos, que se transfiere de una generación a otra entre los miembros de una sociedad. Patrimonio: conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona. El patrimonio cultural como producto de la creatividad humana se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación en generación. El Perú es un país lleno de historia, costumbres e increíbles tradiciones que perduran a lo largo de los años. Su riqueza se refleja en cada pueblo, donde la sabiduría y herencia cultural es transmitida de generación en generación. Entre la tipología de patrimonio cultural tenemos el patrimonio material inmueble, que se denomina así a los bienes culturales que no pueden ser trasladados de un lugar a otro del sitio arqueológico. Por ejemplo, las huacas, los cementerios, las cuevas, los andenes, los templos y las conocidas construcciones de épocas coloniales y republicanas. También tenemos el patrimonio material mueble. Se le considera patrimonio material mueble a todos los bienes culturales que pueden ser trasladados de un lugar a otro. Esto quiere decir, por ejemplo, las pinturas, las cerámicas, los libros, los documentos, las monedas, los textiles, la orfebrería, entre otros. Patrimonio inmaterial. Los patrimonios inmateriales son considerados aquellos que buscan proteger las expresiones de antepasados para salvaguardar los conocimientos y técnicas transmitidas de generación en generación. El patrimonio cultural subacuático se le llama así a cualquier rastro humano que se haya encontrado o esté precisamente dentro del mar o tenga alguna importancia cultural e histórica. Patrimonio industrial. Se llama patrimonio industrial tanto a bienes materiales e inmateriales que han sido adquiridos a través de una sociedad relacionada a actividades industriales, de negocio, producción o innovación, que tengan valor tecnológico. Patrimonio documental. Según manifiesta la UNESCO, un patrimonio documental es aquel documento que consigna algo en propósito intelectual deliberado, es decir, el contenido informativo y el soporte en el que se consigna en dos componentes que forman parte de la memoria. Estos podrán ser encontrados en documentación, archivos institucionales. Violencia de género, seguridad ciudadana y jurídica. ¿Qué es violencia? Violencia implica el empleo de cualquier medio destinado a causar daño, inspirar temor o intimidación sobre la persona afectada, siendo así esto física, psíquica o sexualmente. La violencia de género ocurre en las sociedades donde las personas creen en la superioridad de lo masculino sobre lo femenino, generando así privilegios y servicios de aquellos que asumen este rol masculino, así hablando. La violencia de género en su mayoría afecta a mujeres y personas del grupo LGTBI y esta se expresa como una manifestación de discriminación que implica, que las mujeres no gocen de sus derechos y libertades, sometiéndose así a la subordinación. En el Perú esto se refleja en los feminicidios, que muestran desprotección de la mujer y desconocimiento de sus derechos y libertades. Ahora hablemos de seguridad ciudadana. Seguridad se define como el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano. Y esto, la seguridad ciudadana tiene como objetivo hacer frente a las amenazas por parte de otro individuo o bandas organizadas que buscan afectar el orden democrático o las estructuras del Estado. Hablemos de la seguridad ciudadana en el ámbito jurídico. En este ámbito, el Estado peruano debe establecer todas las condiciones jurídicas necesarias en el sistema de seguridad ciudadana, de tal modo de hacer posible o promover el libre ejercicio del derecho de las personas. Mitiguemos la violencia de género y hagámonos partícipes de la seguridad ciudadana. Patrimonio cultural.
Cuando hablamos de patrimonio cultural, nos referimos a toda la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. Se trata de bienes que nos ayudan a forjar una identidad como nación y que nos permiten saber quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un mejor desarrollo como personas dentro de la sociedad. Tenemos distintos tipos de patrimonios. El primero, el patrimonio material inmueble, el cual se refiere a los bienes culturales que no se pueden trasladar y que abarcan tanto los sitios arqueológicos como es Machu Picchu, Sacsayhuamán y otros, como las edificaciones coloniales y republicanas, como las distintas catedrales, entre otros. También tenemos el patrimonio material mueble, el cual hace referencia a todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos como pinturas, cerámicas, esculturas, monedas, libros, textilería, entre otros. Por otro lado tenemos el patrimonio cultural inmaterial, que se refiere a lo que llamamos la cultura viva, lo que es el folclore, la medicina tradicional, el arte, las leyendas, ¿no?, la gastronomía, las ceremonias y costumbres, que son transmitidos de generación en generación y a través de demostraciones prácticas. Podemos agregar dos tipos de patrimonios culturales, el que es el denominado patrimonio cultural subacuático, que se refiere a todos los legados arqueológicos históricos que se encuentran sumergidos ya sea en mares o en lagos. Asimismo tenemos lo que se llama el patrimonio documental, el cual hace referencia a los distintos libros o manuscritos de carácter histórico que tengan relevancia en nuestra sociedad. Ciudadanía es un término relacionado a Estado y derechos y democracia. Según el artículo 30, según a la ciudadanía, los ciudadanos es a partir de los 18 años mayores. Entonces, estos jóvenes que van a pasar a esta etapa, a ser parte de la sociedad, a tener deberes y responsabilidades dentro de su comunidad, van a tener que registrarse en la RENIEC, ¿no?, para así poder tener el DNI azul y así también ser parte de la ciudadanía. Pausa. Estos ciudadanos también van a tener la responsabilidad de escoger a sus a quienes les van a sus representantes dentro de la política, ¿no? Ellos van a tener la libertad, la autonomía de escoger quiénes van a ser sus representantes en el Estado. Estas personas van a hacerlo mediante el voto electoral. Ciudadanía en lo político es que se debe hacer cumplir las leyes por igualdad entre todos los ciudadanos dentro de la sociedad. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la democracia. Bueno, la democracia, en términos referidos para designar una de las formas de gobierno que pueden ejercer el poder político, que del pueblo para el pueblo. Entonces, este concepto ha sido abordado académicamente desde la teoría de la forma de gobierno según uso con base en los criterios numéricos. Entonces, ¿en qué se ejerce este poder? Siendo la democracia de la forma de gobierno de las mayorías o a los muchos, a diferencia de las monárquicas. Entonces, tomando en cuenta el rol del concepto en el marco del Estado moderno, se puede definir como un método conjunto de reglas de procedimiento para la constitución del gobierno y la forma de formación. Entonces, las decisiones políticas, más que de una determinada ideológica, desde esta óptica, un régimen democrático implicaría, entre otras cosas, de sus órganos legislativos o ejecutivos. Están compuestos por miembros elegidos por el pueblo directo o indirectamente, que haya ciudadanos sin distinción de raza o religión o condición social
económica. Entonces, la capacidad para votar y elegir representantes son iguales al voto, iguales ante todos que tienen el derecho de elegir, y que proponerse en el principio de mayoría sin afectar los derechos de la minoría. A esto se le llamaría democracia formal. Por otra parte, la acepción de la democracia se adjetivaría como sustancial y se remitiría a los principios e ideales característicos de la democracia moderna, donde se privilegia la idea de igualdad ante la ley e inclusión en el ámbito económico-social y la libertad del individuo frente al poder político. Entonces, las instituciones que velan estos principios en mayor o menor medida pueden considerarse sustancialmente democráticas. Entonces, en suma, la democracia formal describe al gobierno del pueblo y sustancial al gobierno para el pueblo. Entonces, la democracia como característica puede ser entendida como una doctrina política o una forma de organización social. Entre muchas de sus características podemos mencionar lo siguiente. Por ejemplo, podemos ver respeto por los derechos humanos consagrado por la Organización de las Naciones Unidas. También podemos ver libertad individual, como también la libertad para la asociación de beligerancia política. Entonces hay presencias de múltiples partidos políticos, también podemos ver la distribución del poder de diferentes actores sociales, sufragio universal, libre y secreto, como también podemos ver la alternancia en el poder, la libertad de prensa ante la opinión, que todos tenemos derecho a una libre de opiniones. Y también somos iguales ante la ley. También podemos ver las limitaciones del poder de los gobernantes. También, sobre todo, el apego de los estados de derecho consagrados en una constitución de la Carta Magna o la Ley Suprema. Entonces, la democracia es libre de elección. Quienes nos representan, podemos elegir nosotros libremente. Por ejemplo, podemos ver en las elecciones cómo elegimos a nuestros representantes, por ejemplo, a los presidentes, aunque a veces muchas veces nos equivocamos eligiendo, igualmente a los alcaldes o gobiernos regionales. Hasta incluso en las comunidades campesinas hay una elección democrática, porque todos en una reunión inician a votar por sus dirigentes, quién les puede representarlos. Bueno, eso ya